Lucas 14:25 dice la palabra: grandes multitudes iban con él. Hasta allí, hermanos. Grandes multitudes iban con él. Esta expresión la vemos constantemente en las escrituras, hermanos. Mucha gente siguiendo a Jesús. Multitudes siguiendo a Jesús. Entonces Jesús les dice, le responde en el verso 26, hermanos. Lean por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece no puede ser mi discípulo. En otras palabras, está diciendo, no es suficiente que me acompañen. No es suficiente, hermano, que vaya usted, ¿verdad?, con Jesús. O sea, en otras palabras, muchas veces asistimos a la iglesia nada más. No es suficiente asistir a la iglesia. No es suficiente leer solamente. Debemos ser discípulos de Jesucristo. Él quiere discípulos no congregantes, quiere discípulos no cristianos modernos. He titulado esta enseñanza Discípulos de Jesucristo. Y el propósito es que reconozcamos que Jesús quiere discípulos. Y esto incluye por lo menos tres cosas. Número 1, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, y empieza a decir a toda la familia, hermanos, no puede ser mi discípulo. Así que, hermano, para ser discípulo, Jesús debe ser tu prioridad. Él debe ser primero, hermanos. De tal manera que parezca que aborreces a tu familia. Debe notarse como si los aborrecieras, hermanos. Así debe ser nuestra prioridad. Que parezca, ¿verdad?, en comparación que los aborrecemos. Esto no significa que te vas a desentender de tu familia y te vas a pelear con tu familia. Hay quien pensó alguna vez, ¿verdad?, que tenía a su esposa embarazada, iba a dar a luz el día domingo y pues hazle como puedas, porque mi prioridad es el Señor, yo tengo que estar en la iglesia, ¿verdad?, voy a servir, etcétera, y hazle como puedas. ¿Cómo ven eso, hermanos? Pésimo. ¿Sí? No es así, hermanos. Muchos, hermanos, mire, eligen a su familia, sí, muy por encima del Señor. Mueven cielo, mar y tierra para alguna necesidad familiar, y esto está mal. No. El problema es, hermano, cuando te esfuerzas por la familia, por otras personas, por tus propios compromisos, por lo que tú quieres, y haces aún lo que no podías, pero cuando se trata para el Señor y su obra, su camino, no se esfuerzan nada. Ahí es donde viene el problema. Ahí Dios no es la prioridad. Estamos claros, ¿verdad? No se trata que vas a dejarlos, sino que muchas veces haces todo por tu familia y por el Señor no te gusta esforzar. Está pésimo. Dios no es tu prioridad y de esa manera no puedes ser discípulo de Jesús. Número 2, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. ¿Sí? No hay manera. Si no llevas la cruz, no hay manera de que puedas ser discípulo, hermanos. Así que número 2, para ser discípulo debe llevar su cruz. La cruz, hermanos, es un sacrificio. Créeme que no es placentero, no fue placentero para Jesús llevar la cruz. La cruz es dolorosa, la cruz es pesada y llega a cansar. Hay gente que no le gusta batallar y menos para Dios. ¿Por qué? Porque no es su prioridad. Entonces no llevarán la cruz, hermanos. Si no es tu prioridad, jamás llevarás la cruz. Para ser discípulo, dice, debe llevar la cruz. El verso 27. No es estar dispuesto. No es estar dispuesto a llevar la cruz. No es llevarla. Es hacerlo. Estoy con la
la intención, tengo el deseo de hacerlo. No, es que realmente lo hagas. Pues de buenas intenciones, hermanos. Está lleno, ¿verdad? Por todos lados y no se logra nada. Así que si no lleva a la cruz, no puede ser discípulo. Mateo 10, 34 al 38. Un poquito atrás. Mateo 10, 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a tierra, sino he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su casa. El que ama a padre a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí habla de un contexto familiar, hermano. Un contexto, llevar la cruz en un contexto familiar donde tus enemigos son los de tu propia casa. Hay gente, hermanos, terrible que prefieren que sus hijos sean drogadictos en lugar de que sean cristianos. Hay papás que no dejan ir a sus hijos a ir a la iglesia y los castigan con no ir a la iglesia. Hay esposos que no dejan a sus esposas ir a la iglesia. Hay esposas que no dejan a sus esposos, hermanos, y viceversa. Ir a la iglesia son piedra de tropiezo. Esa es la cruz para muchos. Mateo 16, 24 y 25 también nos dice lo mismo. El que no lleva su cruz no se niega, no puede ser mi discípulo. Y el contexto en ese pasaje, hermano, es de perder la vida. Muchos no están dispuestos, hermanos, a dejar las amistades del mundo, a dejar muchas cosas, comodidades, una manera de vivir. Mucho menos estarán dispuestos a perder la vida por Jesucristo. Y no llevan la cruz y no pueden ser discípulos, hermanos. Les da pena, no quieren ser la burla. Menos estarán dispuestos a llevar la cruz. Número 3. Verso 28 al 32 de Lucas 14. Empieza a poner dos ejemplos, hermanos. Dos ejemplos. Uno de un hombre que iba a edificar una torre y otro de un rey que va a la guerra. Dos ejemplos. Dice: ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y mire también el rey. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Hermano, esto nos enseña que para número 3, para ser discípulo debe estar convencido de serlo, hermano. Es una decisión sin fecha de vencimiento, sin caducidad. ¿Estás convencido de ser discípulo? Si no, regresa a casa. No es un momento sí, un año sí, al otro no, me fue mal. No, hermano, es una decisión que no puede ser modificada a pesar de las circunstancias. Hay quienes comienzan sirviendo a Jesús bien contentos, pero después se desaniman, se cansan, se aburren. Y se desaniman porque ven su situación económica, porque batallan con su salud, porque batallan con muchas cosas y se desaniman. Por eso esta mañana la palabra de Dios te dice: si vas a ser su discípulo, necesitas entonces estar convencido de serlo. Calcula los gastos. No estás en el evangelio para hacerte rico. No estás en el evangelio para que te sanes. Estás en el evangelio y en el camino para que Jesús perdone todos tus pecados y un día estés con Él en la gloria. Para eso eres discípulo de Jesús. Y todo lo demás será por añadidura. Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Tú y yo tenemos dónde. Y aún muchas veces nos quejamos: Señor, ¿por qué no tengo? Y el Señor te dice: yo pasé por más pobreza que tú en esta tierra. Así que no vengamos con esas cosas, hermanos. Seguir a Cristo no puede cambiar por cualquier cosa que te ocurra.
Así que número 3, para ser discípulo, debe estar convencido de serlo. Hay que considerar mucho la decisión de ser discípulo. Debes estar completamente convencido. Considerando estas cosas, hermanos, ¿eres discípulo de Jesucristo o eres un cristiano moderno? ¿Qué eres? Mira, te voy a dar una listita de cómo es el discípulo de Jesucristo y cómo es el cristiano moderno. Y tú me dices con quién te identificas más y qué vas a hacer. El discípulo de Jesús atiende el llamado, sigue a Jesús dejando todo, como los discípulos de Jesús. Y luego fueron apóstoles. El discípulo de Jesús obedece al Señor a pesar de las circunstancias adversas. El discípulo de Jesús sigue adelante a pesar de que llegue a dudar y a temer. Que alguna vez vio aquellos vientos contrarios. Y llegaron a dudar también sus discípulos. Llegaron a temer, pero siguieron adelante. El discípulo de Jesús es aquel hermano que en lugar de buscar el milagro de beneficiarse, es parte del milagro para otros. Así que como los discípulos servían y recogían lo que sobraba de la comida, eran parte del milagro, no querían solamente beneficiarse. El discípulo de Jesús, a pesar de haber negado al Señor, de haberle fallado de otra manera, hermano, 3 veces o más veces, hermanos, se arrepiente y vuelve al camino con más convicción que antes. El discípulo de Jesús, a pesar de la enfermedad, se levanta en el nombre del Señor, a pesar que haya orado 3 veces o más veces y no haber sido sanado y haber recibido por respuesta nada más: mi gracia es bastante para ti, es suficiente. El discípulo de Jesús, a pesar de estar encarcelado, empobrecido, desnudo, abrumado, atribulado, nada ni nadie lo separa de su Señor. Ese es el discípulo de Jesús. En cambio, el cristiano moderno no le gusta servir, quiere que lo atiendan. Tiene su vista no en el cielo, sino en las cosas del mundo, no en la obra de Dios. Sus planes son terrenales, su dinero es para su satisfacción personal y las obras las da como ofrenda, y los pobres no existen para ayudarles. El cristiano moderno no le interesa participar. Vamos a ir a llevar folletos, hermanos, ahora que comience la feria, y los discípulos van a ir, y el cristiano moderno se va a quedar en su casa sin importarle nada. El cristiano moderno no le afecta si asiste o no asiste a los servicios. Si va o si no va, pues ya ni modo, no pude ir. Si le duele la garganta, la panza o la cabeza, no va, pero al trabajo no falta. Con los mismos síntomas, al trabajo no falta. Sin dinero, al trabajo no falta. El que es cristiano moderno falta todo esto. Imposible ir. El cristiano moderno, su lengua no es para bendecir. Hay engaño, hay mentira, hay malas palabras, hay crítica. A todos, hermanos, critica a todos los que puede. Señala y enfatiza lo negativo. No viven en santidad y ponen excusas. No toman al Señor en serio porque no están convencidos, hermanos. Es por conveniencia. Concluyo con el verso 33, hermanos. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué eres? ¿Discípulo de Jesús? ¿Has renunciado a todo? ¿O eres un cristiano moderno que está con la comodidad de cuando puedo voy, cuando quiero ayudo, cuando no ayudo, cuando quiero sirvo, cuando no, los pobres no existen, el que me necesita, pues que le ayude otro? ¿Cómo eres? El discípulo de Jesús debe renunciar a todo, incluyendo su propia vida. Cuando en las iglesias haya este tipo de discípulos y no cristianos modernos, la iglesia será próspera, será fuerte, bendecida y gloriosa. Habrá fidelidad en todas las áreas, hermanos. Faltarán días y horas para participar en su obra. Mientras tanto, dice la palabra en Lucas 18:8, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O va a hallar a puros cristianos modernos, sin fe.
con sus ojos en las cosas de la tierra. Así que, ¿qué hallará en las iglesias, hermano? ¿Qué va a hallar? ¿Qué va a encontrar aquí en nuestra iglesia, hermanos? ¿Qué va a encontrar en esta congregación? Va a venir el Hijo del Hombre, hermanos. ¿Y qué va a encontrar? ¿Discípulos de Jesús o cristianos modernos? ¿Qué va a encontrar? Medite en su corazón. ¿Qué soy yo? ¿Soy discípulo de Jesús o soy un cristiano moderno? Y si es un cristiano moderno, arrepiéntase y pídele al Señor que le perdone. Que el Señor te bendiga.